más novedades. En momento de entrevistas, habíamos hecho este anticipo periodístico, por decirlo. En las últimas horas se produjo una ronda de negocios, una micro ronda de negocios entre, imagínense, empresas que prácticamente representan a restaurantes y bares y jóvenes que recientemente egresaron de las carreras de gastronomía del Servicio Nacional de Promoción Profesional. Estoy con Lourdes del área de hospitalidad y también con otra joven que del área de gastronomía que nos acompaña. ¿Cómo están? Excelente. Muy buenas noches para la audiencia. Área de hospitalidad, así como suena, ¿verdad? Hospitalidad en realidad engloba las áreas de hotelería, turismo y gastronomía. En realidad es un conjunto que nosotros en el SNBP lo denominamos programa de formación y capacitación en el área de hospitalidad. Bien, yendo al grano, saludamos a Eugenia que nos comparte también la propuesta de lo que ocurrió ayer. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, gastronomía, ¿eh? Gastronomía. ¿Cómo llama la atención, eh? Sí. Genera mucha expectativa y hay mucha demanda. Atención, padre de familia, aunque no sea así, pero los chefs están ahora de... Están de moda. Los mozos, están de re moda. Son los nuevos actores de Hollywood. Bueno, ¿cómo se produjo esta actuación de Hollywood aquí en Paraguay? Bueno, por decir, lo que fue la micro rueda de negocios. Y participaron 6 empresas en total hoy. Teníamos 110 puestos vacantes que cubrir. Teníamos 83 en cocina y 27 administrativos. Y participaron 82 egresados del SNPP. Bastante concurrencia, muy poco tiempo de difusión. Una feria de empleo. Le llamamos una feria de empleo. Las empresas vinieron con sus respectivos gerentes de recursos humanos, vinieron y se instalaron ahí en diferentes stands. Entonces nosotros tomábamos los datos, ¿verdad? Para tener siempre un poquito de ayuda a memoria con el tiempo y estadística. Y iban pasando, los chicos iban pasando y veían en la pizarra cuáles eran los puestos vacantes, en qué empresas, y ellos elegían, ¿verdad? Y se iban. Algunos llevaron 6 carpetas y las 6 presentaron en cada local, así que... Ahora, la adjudicación de los puestos, que es otra parte de la película, va a ser más adelante, ¿no? Más adelante, sí. ¿Cómo se van a enterar los jóvenes si es que acceden al puesto de trabajo? ¿Cómo se da Bueno, ahí ya fue una alianza con las empresas, con el SNPP. Entonces, ellos después nos pasan, ¿verdad?, el número final. Bueno, mira, quedaron tantos en tales áreas. Entonces, para nosotros nos queda una estadística. Bueno, y el SNPP comienza a realizar este tipo de cursos por un lado, ¿no? Y otro también la inserción del laboral de los egresados. Sí, el SNPP tiene una visión a nivel macro, es generar justamente la capacitación de mando medio, abarcar todo el país, como también ser reconocido a nivel internacional. Esa es la visión del SNPP. Y para poder lograr esos objetivos forma parte justamente que estos mismos jóvenes que no tuvieron la oportunidad de ir a una universidad pública o privada, a un instituto privado, el SNPP hoy en día da esas garantías que puedan formarse en mando medio. ¿Qué significa? Que tengan las posibilidades de insertarse laboralmente en forma formal. Y creo que es uno de los espacios que hoy el SNPP ha abierto entre empresa privada y estos egresados, la oportunidad de ingresar a trabajar en un área, en este caso fue el de gastronomía. ¿Qué validez tienen los cursos? Bueno, además, amén del conocimiento, ¿verdad?, lo que significa un título certificado del SNPP en la actualidad en el ámbito del trabajo. Bueno, la gente busca mucho el funcionario, busca mucho el egresado del SNPP justamente por la parte operativa y el mando medio que nosotros creamos. Nuestros cursos son todos de formación profesional acelerada, que le llamamos. Son cursos de 80 horas, son cursos de un mes, donde tenemos clases de lunes a viernes, 4 horas por día. Entonces son cursos específicos. Tenemos, por decirlo así, cocina saludable y bueno, tratan un poquito de todo dentro de lo que es cocina saludable. Tenemos pastelería base y se trabaja con pastelería bases. Todos los cursos van variando todos los meses. Queremos resaltar de que todos los cursos son absolutamente gratuitos. ¿Sin costo alguno? Sin costo alguno. Los chicos tienen que ir con su fotocopia de cédula, se inscriben y empiezan. ¿Y cómo hace la gente? Porque a veces parece tan fácil, pero ¿cómo la gente participa, llama, forma parte de estos cursos? Me imagino que la demanda también... Es bastante alta, sí. Bueno, sí. Pero queremos llegar a mucha más gente. Queremos llegar a mucha más gente. Tenemos un convenio ahora con el Centro de Propietarios de Panaderías del Paraguay, donde estamos utilizando su sede, que queda en el centro,
como para llegar a más gente también. Entonces, tener más espacio también en la central para tener más cursos, porque la demanda es grande. Porque es decente trabajar en un curso formativo acelerado, mientras tanto uno puede seguir estudiando un grado universitario. Totalmente. Porque no, es posible, en otros países del mundo esto ocurre. Sí. Totalmente. En Paraguay también, o sea, por ahí va la temática. Claro, igualmente un universitario que está haciendo una carrera y quiere especializarse en algo específico, ya sea de panadería, ya sea en recepción de hoteles, ya sea para ser un agente en el área de turismo, lo puede hacer en el SNPP, independientemente que vaya a una universidad. Como también le da la oportunidad a aquel joven que no tiene la oportunidad de ir a una universidad, es porque está certificado, es un certificado en realidad del ministerio, entonces del Ministerio de Trabajo en este caso, que somos dependientes del SNPP. Sí. En ese caso tiene la garantía. ¿Y qué es lo que pasa con las empresas hoy? ¿Por qué el SNPP? A ver, cuéntenme cómo Sí. se da esa relación. ¿Cómo se da esa relación? Sí. Porque las empresas hoy en día necesitan gente que opera. Bien. ¿Qué significa? No necesita en gran cantidad de gente que puedan gerenciar, sino gente operante. Entonces el SNPP hoy es el motor de esa mano de obra. Y lo que hoy el SNPP quiere lograr justamente en estas áreas, en la que es de nuestra competencia, es elevar la calidad y sean competitivos dentro del mercado laboral. ¿Y cuál es el gancho en la actualidad? ¿Cuál es el boom de todo, de este manjar de cursos que usted me están diciendo? A ver. Mucha panadería. Ahora, ¿qué pasa con la panadería? Tenemos un problemita. Tenemos menos varones. Que la capacidad de producción de un hombre es mucho mayor a la capacidad de producción de una mujer. O sea, hay más candidatas que candidatos. Sí, Bien. totalmente. Y tenemos muchos cursos de pastelería, muchos cursos dulces. Excelente. Porque la gente no quiere descuidar sus hogares, no quiere descuidar sus hijos, las mujeres sobre todo. Entonces, ¿qué les permite esto? Trabajar en su casa. Poner un Entonces empiezan a negocio. hacer pasta frola, empiezan a hacer marmolada, empiezan a hacer tortas decoradas para eventos, pastelería para eventos, y les va muy bien, les va muy Excelente, bien y no descuidan su casa, su marido, su familia, su madre, su padre, sus hijos, nadie descuida nada. Y hay un dato importante, el que uno tiene que saber, que el 60% de los jóvenes del Paraguay no llegan a las universidades. Entonces la preocupación institucional, ¿dónde van esos jóvenes? Claro. ¿Quién les capacita? Y bueno, ahí está el SNPP y esto es una herramienta en realidad para aquellos jóvenes y especialmente también a muchas personas que de repente, bueno, a los 40, 50 años dice, bueno, yo quiero ser cocinera a partir de ahora, quiero abrir mi propio negocio y tenemos gente también Bien. que van. Papá y mamá están viendo ahora, quieren participar, los hijos también. ¿Qué línea? ¿Dónde llaman? Mañana puede abrirse un curso. ¿Mañana se abre curso de qué? A ver. Mañana mismo no, abrimos el 4 de Perfecto, mayo. qué rápido, perdón. Tenemos el curso de barman que se habilita ahora el viernes, empieza el curso de barman, es uno de los cursos que más se pide, Me lo que imagino. más participantes tienen, porque prueban todo, se divierten como locos. Tenemos el 4 de mayo, empiezan distintos cursos, acá en el centro, acá cerquita del canal, y en la central. Tenemos varios cursos de panadería, bocaditos dulces y salados, cocina básica, tenemos un montón de cursos. Me decías barman, mozo. Barman, curso de mozo. Mozo es, o sea, me gustaría invitarle, me gustaría hacer una invitación especial a la gente para que se anime a probar esa carrera. ¿Por qué? Porque se pide muchísimo. Solamente hoy tenía 27 vacancias para mozo. Me están contando que son uno de los aspectos laborales que más dinero están ganando. No sé si Sí. cuál es el que más gana. Sí. O por lo menos el que tiene mayor demanda. Mozo. Sí, mozo. Ahora mismo mozo. El jefe chef, por ejemplo, de cocina. Y hay muchos, pero la parte operativa es la que cuesta encontrar. Por eso que estamos en eso. Esa parte operativa, ese sector operativo es el que estamos tratando de jerarquizar con un montón de materias teóricas, con mucho número, con mucho costo, con mucha gestión de bebida, con mucha gestión de alimentos, que los chicos puedan sugerir más en sus trabajos, que puedan opinar más y que puedan aportar algo más. Excelente. Y se les dé esa confianza y sobre Mano todo de que se obra les pague. paraguaya preparada. Y para ir cerrando y agradecerles por su presentación aquí en el Expreso Informativo, porque esto es noticia y tiene un impacto en el área laboral del Paraguay, especialmente en los jóvenes que quieren ya ganar sus recursos. ¿Cuál es la garantía del acceso al trabajo apenas uno termina uno de estos cursos que duran 1 o 2 meses, verdad?
1 o 2 meses. A ver, Nosotros ¿cuál es la- generalmente nosotros ya tenemos un departamento que se encarga de eso. Entonces, y al SNPP se acerca todo el mundo. La idea es hacer esta feria de empleo una vez al mes, a partir de ahora. ¿Cuándo es la próxima? Todavía no tenemos fecha, te vamos a avisar. Pero sería ya en el mes siguiente. En el mes siguiente, en el mes siguiente. ¿Hay fecha? Hay que tener, no, fecha a confirmar. Ok. Hay que tener en cuenta para justamente que son las empresas las que se acercan al SNPP, en donde nos dicen nosotros queremos. ¿Y cuál es la ventaja que tiene el SNP, que es abierto? ¿Qué significa? Hoy yo me puedo inscribir a un curso de hotelería a un mes, porque no lo pude hacer, puedo volver a ver, porque los cursos se van habilitando cada mes. ¿Verdad? Es abierto, todo el año tenés la posibilidad de que lo puedas hacer. O sea, no hay vacaciones, es continua. Es continua, es una formación Termina un continua. curso, arranca otro curso excelente. Así que brinden por favor las herramientas, las formas de contacto para que la gente pueda llamar, consultar. Mañana seguramente que yo creo que mucha gente les va a llamar. Muchísimas. Sí. Es muy importante. Quería hacer una invitación para la gente. Hay mucha gente que trabaja en el rubro, que a lo mejor no tuvo acceso nunca a un curso o a un certificado. El SNPP tiene un departamento de certificación ocupacional, donde ellos se van, rinden un examen, cuentan, llevan su currículum y el SNPP les certifica en el área que ellos... Para la presentación del Para, currículum. sí, porque hoy en día Excelente. es muy importante tener de repente un certificado, un título. Se ve mucho, entonces la idea es que ellos se acerquen a la institución también. Gente que a lo mejor toda su vida trabajó en una panadería, pero nunca en realidad asistió a un... ¿Los cursos que tienen más vacancias ahora cuáles son? Ahora tenemos panadería y confitería, tenemos postres nacionales e internacionales, tenemos mozo de salón, cocina básica, pastelería básica, pizzas, tartas y empanadas. También en el área de turismo y área de hotelería. Ese sector no tocamos, pero es un Sí. sector bastante amplio. Es bastante cadenas amplio. hoteleras se están instalando en Paraguay, restaurantes Sí. nuevos también se están instalando, así que hay un movimiento bastante interesante en ese sentido, no solamente aquí en Asunción, sino en las todo el principales país. capitales Sí. del país. Así Así que mismo. bastante interesante. Queremos ya agradecerle su presencia y nos dan el teléfono y la página, por Es favor. el 021-662-599. El interno es 8311 de la Escuela de Gastronomía. Tenemos también el 021-609-617. Te repito Ya. más lento, A perdón. ver, no, para que parece matativo, la gente puede anotar. de manera 021 Sí. 662-599 y el 021-609-617. Excelente. Uno llama, pregunta cuáles son los cursos habilitados, cuándo comienzan las fechas y se presenta Exactamente. Con su fotocopia de cédula y ya se pueden inscribir. directamente. Bien, en el caso, vos sos profesora, ¿verdad? Yo soy directora del área de gastronomía, Directora, pero pero también voy a dar obviamente- clases. Yo empiezo a dar unos cursos en mayo también, así que Bien, gracias por estar Así con que les voy a nosotros. esperar a Eugenia, todos. Eugenia, quien es directora del área de gastronomía, y Lourdes del área de hospitalidad y hotelería también. Gracias por estar con nosotros. Gracias Gracias a a ustedes ustedes. por el Excelente. espacio. Vamos con más noticias porque... Este bloque de Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.